cuando Lucía Navarro, de 31 años, auxiliar administrativa en una de las corporaciones más influyentes de Barcelona, fue forzada por su superior directo a asistir a la gala anual de la empresa. Pese a haber solicitado en varias ocasiones quedar excluida, jamás imaginó lo que aquella noche desencadenaría. Mucho menos esperaba que Héctor Beltrán, heredero del imperio empresarial, figura temida por su soberbia y famoso por ridiculizar públicamente a quienes consideraba inferiores, la señalaría delante de más de 300 invitados, retándola a bailar con él con una sonrisa cargada de desprecio, convencido de que una simple asistente no sería capaz de dar 2 pasos sin caer en el ridículo. Lo que él ignoraba por completo era que aquella mujer del vestido azul sencillo, que a sus ojos desentonaba en aquel salón repleto de lujo, había sido durante 7 años primera bailarina de una de las compañías más prestigiosas del país. Una carrera truncada por un accidente, sí, pero no por falta de talento. Y cuando la música comenzó y Lucía decidió aceptar aquel desafío, ninguno de los presentes volvió a olvidar lo que estaba a punto de suceder. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué lugar estás viendo esta historia. Lucía llevaba 3 años trabajando en Beltrán Holdings, y durante ese tiempo había aprendido una verdad esencial: ser invisible era la única forma de sobrevivir. No porque el trabajo fuese complicado, sus funciones administrativas eran rutinarias, casi automáticas, sino porque sobrevivir a las personas resultaba infinitamente más difícil que cumplir tareas. Su espacio era un cubículo discreto en la tercera planta, oculto entre archivadores metálicos y fotocopiadoras que siempre parecían al borde del colapso. Desde allí podía ver, a través de los muros de cristal, el ascensor privado que conducía directamente al ático, donde Héctor Beltrán, director ejecutivo e hijo del fundador, gobernaba la empresa como un señor feudal moderno. Héctor tenía 39 años, una fortuna que superaba ampliamente los 1.000 millones de euros y una reputación que lo precedía como un eco incómodo. Atractivo, alto, de mirada clara y porte impecable, su apariencia impecable contrastaba con una actitud cargada de desprecio. No disimulaba su superioridad. La exhibía. Las historias sobre su trato hacia los empleados circulaban por la empresa como rumores, solo que no eran rumores. Eran hechos. Había hecho llorar a una becaria por pronunciar mal el apellido de un cliente extranjero. Había despedido a un directivo veterano frente al consejo por un error mínimo en una diapositiva. Había comentado en una cena corporativa que las chicas de administración parecían sacadas de un mercadillo. Lucía había presenciado muchas de esas escenas. Siempre en silencio. Siempre invisible. Hasta aquel jueves de noviembre. Sobre su escritorio apareció una tarjeta de cartulina gruesa con letras doradas. Gala anual corporativa, asistencia obligatoria. Orden directa del director general. Sin excepciones. Durante días intentó evitarlo. Alegó compromisos familiares, molestias físicas, urgencias domésticas. Todas las excusas fueron rechazadas con la misma frase fría y repetida por recursos humanos: es una orden directa. No se admiten excepciones. No era solo una fiesta lo que la aterraba. Era todo lo que representaba. Los salones lujosos. Las lámparas de cristal. La música en vivo. Todo aquello la devolvía a una vida que había intentado enterrar. Porque antes de convertirse en una asistente anónima, Lucía Navarro había sido alguien completamente distinto. Antes de convertirse en la asistente silenciosa de la tercera planta, Lucía Navarro había sido otra persona. Una versión de sí misma que había aprendido a ocultar incluso de sus propios recuerdos. Había sido bailarina principal en una de las compañías más prestigiosas del país, una figura emergente del panorama artístico nacional. Durante años, su nombre había aparecido en programas de mano, críticas especializadas y carteles promocionales. Había pisado escenarios históricos, había recibido ovaciones prolongadas, había sentido el temblor del suelo bajo los aplausos. La danza había sido su vida desde que tenía 5 años. Clases interminables. Madrugadas frías. Ensayos hasta que los músculos ardían y la respiración se volvía un hilo fino. Pero nunca había sentido sacrificio. Solo vocación. A los 27 años había alcanzado lo que muchos tardaban décadas en lograr. Roles protagonistas. Reconocimiento. Proyección internacional.
Algunos críticos la señalaban como una de las grandes promesas de su generación. Y luego, una noche cualquiera, todo se quebró. Un escalón mal colocado tras bambalinas. Un resbalón mínimo. Una caída que pareció insignificante hasta que no lo fue. El diagnóstico fue devastador. Lesión severa de rodilla. Daño estructural. Riesgo permanente si forzaba el cuerpo como exigía una carrera profesional. Podría caminar. Podría bailar por placer. Pero el escenario, los saltos, la exigencia extrema, habían quedado atrás. Lucía no lloró en el hospital. No gritó. No suplicó. Simplemente sintió como una parte de ella se apagaba lentamente. Los meses siguientes fueron un proceso silencioso de duelo. Vendió vestidos. Guardó zapatillas. Encerró trofeos en cajas. Dejó de seguir a antiguos compañeros en redes sociales. Cambió de rutina, de entorno, de identidad. Aprendió a ser normal. Consiguió un empleo administrativo. Luego otro. Hasta llegar a Beltrán Holdings, donde nadie sabía quién había sido antes. Donde nadie esperaba nada de ella. Donde podía existir sin ser vista. Y eso le había parecido suficiente. Hasta que aquella tarjeta dorada apareció sobre su escritorio. La noche de la gala, frente al espejo, Lucía observó a la mujer que la miraba de vuelta. No era la bailarina de antes. Pero tampoco era la sombra que había aprendido a ser. El vestido azul que había comprado en una tienda de descuento era sencillo, sin artificios, pero le sentaba bien. La tela caía con naturalidad sobre un cuerpo que, pese a los años alejados del escenario, conservaba memoria y fuerza. Su cabello, normalmente recogido por practicidad, caía libre sobre los hombros. Un maquillaje discreto. Ninguna joya ostentosa. No quería destacar. Solo resistir la noche. El Gran Hotel Imperial brillaba como un recuerdo incómodo cuando cruzó sus puertas. Columnas doradas. Techos altos. Lámparas de cristal que derramaban luz cálida sobre trajes caros y vestidos imposibles. Una orquesta afinaba instrumentos en un lateral del salón. Lucía avanzó con pasos medidos, consciente de cada mirada, aunque nadie parecía realmente verla. Encontró refugio cerca de una columna, observando desde la distancia. Vio a compañeros de su planta agrupados, tensos, incómodos. Decidió no acercarse. Menos interacción significaba menos riesgo. Durante casi una hora lo logró, hasta que Héctor Beltrán hizo su entrada. El ambiente cambió de inmediato. Conversaciones que se detenían. Sonrisas que se activaban. Gestos de reverencia disfrazados de cordialidad. Él avanzaba con seguridad, impecable, rodeado de atención. Era evidente que aquel era su territorio. Lucía lo observó sin emoción. Hasta que escuchó las risas. Fuertes. Crueles. Dirigidas. Se acercó lo justo para entender de qué hablaban y entonces lo comprendió. La imitación. La descripción del vestido. La manera de caminar. Las referencias a la tercera planta. La estaban utilizando como entretenimiento. Y cuando Héctor, con voz burlona, insinuó que sería divertido verla intentar bailar algo dentro de Lucía se tensó. No bajó la cabeza esta vez. Algo que creía enterrado despertó. Y entonces dio el primer paso hacia el centro del salón. Lucía avanzó hacia el centro del salón con una calma que no sentía por dentro. Cada paso resonaba en su pecho como un tambor antiguo que volvía a marcar el ritmo. Las conversaciones cercanas comenzaron a apagarse, no porque ella fuera importante, sino porque algo en su determinación resultaba inesperado. Héctor Beltrán la vio acercarse y su sonrisa se amplió de inmediato. No era una sonrisa amable, sino esa expresión ladeada de quien cree que todo está bajo control. De quien piensa que el mundo existe para entretenerlo. Vaya, dijo en voz alta. Parece que alguien se ha sentido aludida. Algunos invitados rieron con incomodidad. Otros miraron sus copas. Nadie intervino. Lucía se detuvo frente a él. Alzó la barbilla lo justo para mirarlo a los ojos. No había desafío en su gesto,
tampoco súplica. Solo presencia. ¿No decías que sería divertido verme bailar?, preguntó con voz serena. El murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. La mujer de rojo que acompañaba a Héctor arqueó una ceja, interesada. Varios directivos intercambiaron miradas. Nadie esperaba aquello. Nadie esperaba que la asistente discreta respondiera. Héctor soltó una breve carcajada. Claro, respondió. Si te atreves. Lo dijo alto. Para todos. Como si ya hubiera ganado. Extendió la mano con un gesto teatral, exagerado, casi condescendiente. Era el movimiento de alguien convencido de que estaba concediendo un favor. Lucía aceptó. Cuando sus dedos se tocaron, Héctor notó algo extraño. No nervios. No rigidez. Había firmeza. Seguridad. Un agarre equilibrado. La orquesta comenzó con un vals clásico. Elegante. Previsible. Seguro. No te preocupes, susurró él mientras colocaba la mano en su espalda. Te guiaré. Lucía no respondió. Los primeros pasos fueron básicos. Héctor conducía con corrección, pero sin sensibilidad. Su baile era técnico, aprendido por obligación social, no por pasión. Ella lo siguió, al principio. Sentía su cuerpo despertar. Los músculos recordaban. La postura regresaba sola. Cada compás abría una puerta que había mantenido cerrada durante años. Entonces ocurrió el cambio. La orquesta, casi intuitivamente, modificó el ritmo. El vals se desvaneció y dio paso a un tango profundo, intenso, desafiante. El aire se volvió más denso. La música exigía verdad. Héctor dudó apenas una fracción de segundo. ¿Y fue suficiente? Lucía cambió el eje. Desplazó el peso. Anticipó el movimiento. Ya no seguía. Ahora marcaba. Él lo sintió de inmediato. Esa pérdida sutil del control. Ese instante en el que el rol se invierte y no sabes cómo ha ocurrido. Lucía ejecutó un 8 perfecto. Limpio. Preciso. Elegante. Sus pies dibujaron el parqué con una naturalidad que no se improvisa. La sala quedó en silencio. Copas suspendidas en el aire. Conversaciones detenidas. Respiraciones contenidas. Héctor intentó retomar el liderazgo, pero cada intento era neutralizado con una respuesta más compleja. Ganchos. Sacadas. Giros que exigían técnica real. Conexión auténtica. Lucía no estaba bailando para humillarlo. Estaba bailando para existir. Su cuerpo recordaba cada lección, cada caída, cada aplauso olvidado. No había rabia en sus movimientos. Había verdad. Héctor empezó a sudar. Su sonrisa desapareció. Sus pasos se volvieron reactivos, defensivos. Él ya no guiaba. Seguía. Y todos lo veían. La mujer del vestido azul sencillo se había transformado ante sus ojos. Ya no era la asistente invisible. Era presencia. Dominio. Arte. El clímax llegó con una secuencia de giros rápidos, precisos, culminando en una caída controlada que la dejó a centímetros del suelo, sostenida únicamente por el brazo de Héctor, que la sujetó por puro reflejo. Cuando la música se detuvo, el silencio fue absoluto. Lucía se incorporó con calma. Acomodó el vestido. Alzó la mirada. Por primera vez, Héctor Beltrán no tenía palabras. Y entonces el salón estalló en aplausos. El aplauso no fue inmediato, fue contenido primero, como si el salón necesitara un segundo entero para entender lo que acababa de presenciar. Luego llegó en oleadas. Palmas firmes, prolongadas, auténticas. No el aplauso educado de compromiso, sino el que nace cuando algo verdadero ocurre delante de los ojos equivocados. Lucía permaneció quieta en el centro de la pista. No sonrió. No saludó. No buscó aprobación. Simplemente respiró. Sentía el pecho arder, no de cansancio, sino de reconocimiento.
Aquella vibración que había creído perdida para siempre regresaba con una claridad casi dolorosa. Héctor Beltrán ya no estaba allí. En medio del estruendo, se había retirado sin decir palabra. No hubo despedida, ni broma final, ni gesto altivo. Solo ausencia. Se desvaneció entre los trajes oscuros y los vestidos caros como si el suelo se lo hubiera tragado. El rey había abandonado el tablero. Los compañeros de Lucía comenzaron a rodearla con incredulidad. Preguntas atropelladas, miradas abiertas, sonrisas nerviosas. ¿Dónde aprendiste a bailar así? ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Cómo te atreviste? Ella respondía poco. No por soberbia, sino porque no encontraba palabras que no rompieran el momento. Había cosas que no necesitaban explicación. Cerca de la salida lateral, lo vio. Héctor estaba solo. Sin la mujer de rojo. Sin su séquito habitual. Sin la seguridad de quien siempre gana. Parecía más bajo. Más humano. Como si el traje ya no le perteneciera del todo. Sus miradas se cruzaron. Durante un instante, Lucía pensó que él giraría el rostro, que huiría definitivamente. Pero no lo hizo. Inclinó ligeramente la cabeza. No fue una disculpa. Tampoco un reto. Fue un reconocimiento silencioso. Ella no respondió. Aquella noche, al llegar a casa, Lucía lloró. No de tristeza. No de alegría. Lloró porque algo dormido había despertado. La oficina cambió al día siguiente. No en lo visible, sino en el aire. Las miradas duraban un segundo más. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Ya no era invisible. Y eso, paradójicamente, la inquietaba más que el desprecio. 3 días después, encontró el sobre. Membrete de presidencia. Solicitud formal. Hora exacta. El miedo fue automático. La lógica también. Había desafiado al poder. Nadie hacía eso gratis. El ascensor privado al ático reflejaba su imagen multiplicada en los espejos de caoba. Buscó a la mujer valiente de la pista de baile. No estaba allí. Pero subió igual. El despacho era inmenso. Cristaleras, ciudad, silencio. Héctor se levantó cuando ella entró. No llevaba arrogancia. Llevaba cansancio. Gracias por venir, dijo. Lucía se sentó, preparada para el golpe. ¿No llegó? Llegó una disculpa. Héctor habló sin excusas. Sin rodeos. Dijo que había investigado. Que había visto grabaciones. Artículos. Trayectorias. Que entendió demasiado tarde quién era ella y que había perdido. La vergüenza le quebró la voz. Luego vino la propuesta. Una escuela de danza olvidada dentro de la fundación corporativa. Un proyecto sin alma. Sin dirección. Sin propósito. Se la ofrecía a ella. No como caridad. Como restitución. Lucía no respondió de inmediato. Buscó trampas. No las encontró. ¿Por qué? Preguntó. Héctor tardó en contestar. Porque me mostraste algo que había olvidado, dijo. A alguien que no se deja definir por la caída. Lucía aceptó. No por él. Por sí misma. 1 año después, la escuela era otra cosa. Risas. Sudor. Música. Niños que nunca habían pisado un escenario aprendiendo a moverse sin miedo. Lucía enseñaba con paciencia, con verdad, con cicatrices convertidas en lecciones. Había recuperado su nombre. Su identidad. Su lugar. Héctor asistía a veces. Discreto. Al fondo. Mirando sin intervenir. Aprendiendo. Una noche, después de una función, le pidió clases. No para aparentar. No para dominar. Para entender. Lucía aceptó con una sonrisa. Las clases son los martes, dijo. Y no tengo piedad con principiantes. Bailaron. No como enemigos.
no como jerarquías. Como dos personas que habían aprendido que el verdadero poder no está en humillar, sino en reconocer. Si esta historia te recordó que el talento no desaparece, solo espera, deja un like para que más personas la descubran. Y si crees en las segundas oportunidades, suscríbete y apoya este canal. Porque a veces, la vida no termina. Solo cambia de ritmo.